Bueno, muchísimas gracias a todos por venir. Estamos un día más en nuestros cursos de formación gratuitos que ofrecemos en Codehouse Academy. El curso de hoy trata sobre Power BI, la herramienta de Business Intelligence de Microsoft, y está enfocado a que deis unos primeros pasos y la conozcáis un poquito más a fondo. Y también está relacionada con un curso que van a impartir también nuestros formadores, Matías Reimers y Pedro Sánchez, que son los que también darán con nosotros el webinar hoy, ¿vale? Para que les conozcáis un poquito más, Pedro es Technology Team Leader en Bravent y cuenta con más de 12 años de experiencia en el mundo del desarrollo. Pedro está especializado en Data Consultante en Azure y en su página web podemos consultar prácticamente todas las semanas los mejores consejos para ir adaptándolos a la herramienta Power BI. Matías, por su parte, es Business Intelligence Consultant en Bravent y está especializado en bases de datos, en Big Data y en Business Analytics. Cuenta con muchos años de experiencia en el análisis y en el procesamiento de información masiva y además también en su posterior análisis desde una perspectiva comercial para dar los mejores datos a las empresas para las que trabaja. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y esperemos que lo disfrutéis. Gracias. Vale, muchas gracias, Yanire, por la introducción. Bueno, si os parece, os voy a compartir. Vale. Bueno, pues lo que ha comentado ya Yanire en la introducción, vamos a hablaros sobre la herramienta de Power BI y bueno, también sobre el curso. Vamos a hacer primero una introducción sobre el mundo de los datos, luego entraremos un poco por encima sobre la herramienta de Power BI, una pequeña introducción, y luego os hablaremos sobre el curso que vamos a impartir, ¿no? Cómo lo hemos clasificado en diferentes bloques y los puntos que va a haber pues, en cada bloque. Bien, pues comenzamos. Bueno, las presentaciones ya las ha hecho perfectamente Yanire. Yo soy Matías, me tenéis a la izquierda. Bueno, soy consultor en Business Intelligence, he trabajado principalmente con la herramienta de Power BI, sobre la que vamos a hablar hoy. Y bueno, he trabajado en diferentes departamentos de ventas, legal, financiero, etcétera. Y bueno, he aplicado en prácticamente todas mis aportaciones en los proyectos pues esta herramienta, ¿no? Entonces, tengo bastante conocimiento a nivel general de lo que nos puede ofrecer. Y bueno, mi compañero Pedro, que le doy pie a su presentación. Adelante, Pedro. Buenas tardes, pues nada. Yanire, ya como he comentado un poco, soy Technology Team Leader en Bravent. Llevo más de 12 años dedicado a esto, en concreto sobre todo a backend, a .NET y base de datos. Y es verdad que en estos 2 últimos años, 2 años y medio, pues orientado un poco más a la parte de data, tanto Business Intelligence con Power BI como extracción de datos con Data Factory y demás, con todos los productos de Microsoft. Y nada, te devuelvo para que sigas. Vale, Pedro, gracias. Bueno, pues ya hechas las presentaciones, pasamos a ver en qué va a consistir el webinar. Bueno, como comentaba antes, primero haremos una introducción sobre el mundo de los datos hoy en día en las empresas. Luego hablaremos sobre la herramienta, como comentaba antes, una pequeña introducción, pues sobre todo en qué consiste, el objetivo y algunas de las ventajas que tiene. Y luego nos meteremos a fondo a ver los diferentes bloques y puntos en los que va a consistir el curso. Y por último, haremos mi compañero Pedro pues os mostrará un ejemplo de dashboard muy actual sobre el COVID para que veáis algunas de las funcionalidades que nos ofrece la herramienta. Bueno, pues pasamos a la introducción. Siempre que hablo sobre este tema, sobre datos, Business Intelligence, me gusta poner esta foto de campos petrolíferos porque se asemeja mucho, ¿no? Lo que es el petróleo con los datos, en el sentido de que el petróleo de por sí no hace nada,
pero si lo refinamos y obtenemos queroseno, gasolina, gasoil, pues sirven para mover grandes máquinas, ¿no? Los datos es más o menos igual. Alguien te decía hace poco que los datos son el petróleo del siglo XXI. Los datos en crudo, los datos en bruto, por así decirlo, no nos aportan mucho. Pero si somos capaces de transformarlos, de modelarlos a nuestro negocio y de visualizarlos, pues estamos convirtiendo esos datos en bruto en una información útil para la empresa. ¿En qué sentido? Pues ya no solamente para conocer el propio negocio, sino para tomar decisiones estratégicas, pues en busca de mayores beneficios, mayor rentabilidad, decisiones estratégicas en torno a ventas o estrategias de marketing, etcétera, ¿no? Entonces, los datos hasta hace poco, pues tampoco era algo que las empresas valoraban mucho, ¿no? Entre comillas, estaban ahí, incluso se perdía mucha información, no estaban bien clasificados y desde hace poco en adelante han tomado un papel pues, bastante fundamental, ¿no? Por todas las opciones que le otorga a la empresa en cuanto a crecimiento y desarrollo de estrategias. Entonces, pues dicho esto, las empresas, por lo general, siempre buscan crecer, ¿no? Siempre buscan ese crecimiento, esa mayor rentabilidad, esos mayores beneficios. Entonces, para crecer, las empresas necesitan tomar decisiones que giran pues, en torno a tres piedras angulares principales: la rentabilidad, la estrategia y la diversificación de los negocios. Buscan mayor rentabilidad pues, para tener mayores beneficios y, por tanto, pues, así crecer más y más rápido. Por otro lado, buscan tener decisiones, adoptar decisiones en base a la estrategia, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos el tema del COVID, pues las empresas han empezado a valorar mucho más el tema del teletrabajo, ¿no? Están sorteando esta adversidad, pues tomando una decisión estratégica. Bueno, pues los datos también nos van a permitir, esa información útil que vamos a extraer de los datos nos va a permitir tomar decisiones en base en decisiones estratégicas, ¿no? Para sortear ciertas situaciones. Y luego, por supuesto, la diversificación. Los negocios buscan en todo momento pues, diversificarse lo máximo posible, ¿no? Entonces, estas herramientas de Business Intelligence, entre las que se encuentra Power BI, nos van a permitir obtener esa información en base a la cual seamos capaces de tomar esas decisiones, ¿no? En cuanto a la gestión de los datos, bueno, pues un poco más que lo que os comentaba anteriormente. Nosotros partimos de unos datos en bruto, ¿no? Y estos datos requieren una transformación hacia una información útil, ¿no? Útil para la empresa. En esa transformación, pues se dan una serie de etapas. Aquí os he puesto, está bastante resumido, pero principalmente podríamos hablar de una primera etapa de limpieza, es decir, tenemos los datos, grandes cantidades de datos y muy, digamos, en bruto, y necesitamos detectar todos los outliers o todos los fallos que tengan, ¿no? Y arreglarlo de alguna manera, porque al final va a ser la base sobre la cual se va a basar todo el proceso que viene después. Yo personalmente me he encontrado escenarios en los que pues, los datos estaban bastante bien, pero también me he encontrado otras ocasiones en las que hemos tenido que hacer bastante limpieza. Entonces, eso es una parte importante. Luego, evidentemente, la clasificación de esos datos. Los datos, cuando manejamos grandes cantidades de datos, pues es importante clasificarlos, principalmente para que nos dé mayor facilidad cuando queramos ir a buscar un dato en concreto. Si los datos no están clasificados, no están ordenados, pues nos va a ser bastante difícil y va a ser bastante tedioso. Entonces, también es muy importante clasificar estos datos. Luego, por otra parte, una vez que los tenemos, los datos limpios y clasificados, pues vamos a tener que modelarlos a nuestro negocio. Para ello, pues, entra en juego la automatización, ¿no? Y luego, por último, y aunque no aparece aquí, pero también es importante, el tema de la visualización. La visualización de esa información útil, de esa información que ya hemos limpiado, hemos clasificado y hemos automatizado, hemos modelado para nuestro negocio, pues visualizarla para que se pueda llevar a cabo el análisis y la toma de decisiones. Entonces, es importante destacar en este contexto que Power BI, al contrario de lo que mucha gente cree, no es una herramienta únicamente de visualización.
Power BI integra todas estas fases, por así decirlo, ¿no? Desde la carga del dato en bruto hasta la visualización y luego, pues, lógicamente, compartir esa información. Entonces, es una herramienta que integra todo, ¿no? Al contrario de lo que mucha gente cree, que la utiliza únicamente para la fase final de visualización. Y bueno, para ultimar esta introducción, también destacar el papel del Business Intelligence actualmente en las empresas. Lógicamente, el Business Intelligence como tal no se aplica a un negocio en concreto o a una empresa en concreto, ¿no? Es algo que es una ciencia bastante cross, se aplica a todo. Y bueno, en una empresa, pues, aquí he puesto algunos ejemplos concretos, pues lo podemos ver en todos los departamentos. Por ejemplo, en el departamento financiero, pues para analizar los diferentes estados financieros, los diferentes cash flows, incluso para hacer proyecciones de cash flow. También, en concreto, la herramienta de Power BI nos permite hacer el análisis predictivo mediante ScriptsDR. Luego también, pues, tenemos en el departamento de recursos humanos, pues para ver toda la gente que tenemos en la empresa, los perfiles de la gente, incluso proyectar cuánta gente vamos a necesitar en base a los datos históricos, etcétera. También, por supuesto, en desarrollo de negocio, en ventas, en el departamento de ventas, pues para desarrollar diferentes estrategias de venta, ¿no? Es bastante importante, todo eso se hace en base a datos. Y luego, pues evidentemente, el departamento, pues en marketing, ¿no? Todo lo que, sobre todo ahora, hoy en día, que está tan de moda el tema de las redes sociales y de la difusión y del marketing, pues también las herramientas de Business Intelligence nos van a permitir ese análisis, ese desarrollo de estrategias en este caso, de marketing, ¿no? Bueno, ahora vamos a pasar más detalladamente a introducirnos en la herramienta de Power BI. Bueno, como podéis ver, ¿qué es Power BI? Bueno, aquí os he puesto un conjunto de herramientas de análisis empresarial que permite visualizar datos y compartir la información. ¿Con qué objetivo? Pues transformar, lo que decíamos antes, transformar datos en bruto en información valiosa para la toma de decisiones. Power BI, bueno, aquí os he puesto un esquema, un dibujito donde a mi modo de ver, están dos de las grandes ventajas que nos ofrece esta herramienta. Power BI, digamos que es una herramienta que engloba diferentes entornos de trabajo que nos van a permitir transformar los datos, modelarlos, visualizarlos y luego compartirlos, ¿no? Aquí podéis ver en este pequeño diagrama, a la izquierda, pues todas las fuentes de datos a las que nos podemos conectar. Power BI tiene una gran ventaja y es que podemos conectarnos a muchísimas fuentes de datos diferentes, lo cual nos facilita mucho a la hora de trabajar, ¿no? Y luego en la parte derecha del gráfico podéis ver, pues, lo que son diferentes dashboards. Aquí, pues, sí que destacar, como podéis ver, que es una herramienta muy visual, tiene muchos colores, tiene muchos tipos de gráficos. Y bueno, eso es algo bastante importante en esta herramienta porque al fin y al cabo el objetivo es, pues, tener esa información, ¿no? Esa información para la toma de decisiones, y la persona o las personas que vayan a hacer ese análisis de la información, pues hombre, si se encuentra en un entorno amigable, un entorno, pues, como vemos, con mucho color, ¿no? y con diferentes gráficos, pues le va a facilitar mucho más ese análisis y esa toma posterior de decisiones. Aquí tenemos, pues, lo que creemos que son las principales ventajas que tiene la herramienta. Primeramente, bueno, pues el tema, lo que acabo de comentar, ¿no? El tema visual. El Power BI tiene una gran capacidad tiene una gran gama de gráficos para visualizar datos y bueno, es bastante intuitivo, ¿eh? Es una herramienta relativamente fácil de manejar, no hace falta tener grandes conocimientos en informática para manejar Power BI. De hecho, solamente con abrir el Power BI, el desktop, pues ya en una primera vista, pues ya puedes ver las tablas que has cargado, en el panel de visualizaciones, pues todos los tipos de gráficos que tienes, abajo los campos para cada uno de los gráficos, arriba lo que es la barra de herramientas para llevar a cabo transformaciones, en el centro el lienzo para ir poniendo los gráficos y las tablas. En fin, es
bastante visual, bastante intuitivo y prácticamente sin tener conocimientos de la herramienta tú la abres y eres capaz, bueno, más o menos te ubicas, ¿no? No es nada complicado. Por otro lado, otra de las grandes ventajas que nos da Power BI es la posibilidad del trabajo colaborativo. Es decir, sobre todo ahora que está tan de moda esto del trabajo colaborativo con el tema del COVID, bueno, es una herramienta que nos permite en uno de sus entornos de trabajo, en Power Service, en lo que sería el entorno de trabajo en la nube de la herramienta, pues nos permite crear dashboards a partir de los reports que hemos creado en local y compartir esos dashboards, compartirlos otorgando roles para que, bueno, pues la gente en función de su rol pues pueda ver determinada información y bueno, es una de las grandes características de la herramienta. Y luego también pues destacar lo que es su característica de análisis predictivo, que bueno, esto lo comentaba antes, podemos, o sea, Power BI no solamente podemos hacer análisis en base a datos históricos, sino que también podemos hacer predicciones, ¿no? Sobre todo con ScriptDR podemos llevar a cabo análisis predictivos. Y bueno, ahora nos vamos a meter, después de haber hecho la introducción a la herramienta, pues vamos a ver cómo hemos organizado el curso, ¿no? El curso lo hemos dividido en 3 bloques, ¿vale? En 3 bloques, cada uno con sus puntos. El bloque 1 sería, digamos, el más cortito, sería una introducción. Hablaríamos principalmente sobre Power BI, el objetivo que tiene, ventajas y aplicaciones que tiene la herramienta. Luego hablaríamos sobre los entornos de trabajo, los diferentes entornos de trabajo que nos ofrece la herramienta. Y luego pues ya nos meteríamos en otros aspectos básicos como, bueno, pues todo el tema de las relaciones, diferentes tipos de relaciones que tenemos, sus características, diferentes tipos de conexiones también. Podemos importar los datos en el modelo, en la memoria de Power BI para trabajar con ellos, o podemos conectarnos a los datos sin importarlos, ¿no? Entonces veremos, bueno, las diferencias que hay en estos 2 modos de trabajo y, bueno, cuándo aplicaríamos uno u otro. Luego también pues aspectos básicos sobre, bueno, temas más conceptuales sobre lo que serían las medidas, columnas calculadas, tablas calculadas, etc. Y también haremos una pequeña introducción a lo que son todos los elementos de visualización que nos ofrece la herramienta. Bueno, como os digo, este bloque primero sería el más corto, nos llevaría mucho tiempo, y ya en el bloque 2 nos meteríamos en lo que es la herramienta en sí. Empezaríamos a trabajar con los 2 primeros entornos de trabajo, el Power Query y el Desktop. Empezaríamos con transformaciones de datos básicas y avanzadas en Power Query. Luego pasaríamos a lo que es ya el modelado de los datos en Desktop. Vamos a estar varias clases trabajando con el modelado, con lenguaje DAX, ¿vale? Todo lo que es la adaptación de esos datos que hemos transformado a nuestro negocio. Luego también trabajaremos con marcadores, con jerarquías, con tablas y matrices, lo que son las diferencias, todo lo que nos pueden ofrecer. Nos meteremos más a fondo, evidentemente, con temas de visualización, con todos los gráficos que tenemos, etc. Y también hablaremos sobre herramientas complementarias. Aquí, bueno, por destacar alguna, pues el Tabular Editor, ¿no? Por ejemplo, es una herramienta relativamente nueva que, bueno, nos va a facilitar llevar a cabo ciertas acciones que, si trabajamos en Power BI, pues nos llevarían bastante tiempo, y esta herramienta, el Tabular Editor, pues nos ahorraría bastante tiempo para llevar a cabo estas acciones. Es una herramienta aparte de Power BI, pero es muy útil, ya veremos que es bastante útil. Y luego pasaríamos al bloque 3, en el cual pues ya empezaríamos a trabajar con el tercer gran entorno de trabajo, que sería el Power Service, y pues sería trabajar en la nube, cómo compartir la información, otorgando pues diferentes roles. Crearemos dashboards en la nube a partir de los reports que hemos creado en local. Hablaremos sobre los diferentes tipos de licencias. Aquí entran en juego
las licencias Pro y Premium. Cuando empezamos a trabajar en nube para compartir la información, pues necesitamos una licencia. Entonces aquí entran en juego estas 2 licencias. Hablaremos sobre las características de cada una y las diferencias que tienen, ¿no? Y bueno, más o menos a grandes rasgos esto sería como hemos partido el curso en estos 3 grandes bloques, y ahora vamos a pasar a detallar pues en cada bloque los puntos más importantes, ¿no? El bloque 1, pues lo que os he comentado más o menos. Primero una introducción a la herramienta, veremos los entornos de trabajo, los distintos tipos de conexiones. Evidentemente hay bastantes conexiones, no podemos hacer conexión a todas las fuentes de datos, pero que sí haremos unas cuantas para que veáis la aplicabilidad que tiene. Luego hablaremos de Direct Query, lo que os he comentado, la diferencia que hay entre trabajar importando los datos al modelo o trabajar conectados a esos datos sin importarlos, ¿no? Y todo el tema de relaciones, características de las relaciones, diferentes tipos de relaciones, y luego conceptos, luego ya un poco más conceptual, medidas, columnas y tablas, y una introducción a los elementos de visualización. Ya os digo, este primer bloque es un bloque pues, más bien introductorio y no llevará mucho tiempo, ¿no? Y a partir del bloque 2 es cuando empezamos a meternos más en lo que es la herramienta. Y bueno, ahora voy a dar paso a mi compañero Pedro, que siga hablando sobre el siguiente bloque. Adelante, Pedro. Buenas. Pues bueno, como ha comentado Matías, el primer bloque un poco de introducción, y en el segundo ya sí que entraríamos un poco más en materia, una vez que hemos tenido ya un origen de datos, pues con las transformaciones básicas y avanzadas necesarias para hacer esa limpieza de datos que comentaba Matías. Veremos jerarquías, la evaluación del contexto, trabajo con las fórmulas tags, que vamos, yo diría que es la parte de las partes más importantes, aparte de hacer el primer trabajo con Power Query. Requiere pues conocer profundamente las funciones que existen en DAX, que es un lenguaje que ya estaba en Excel, y cómo trabajar con él para crear tanto columnas customizables, columnas propias, como medidas, que va a ser el punto principal de nuestro report. Luego también veremos en profundidad cómo trabajar con el Time Intelligence, cómo calcular distintas medidas, pues por ejemplo, cálculos de ventas de datos respecto a años anteriores, el previous year, el mes calculado, a semana calculada. Pues hay una serie de funciones también para calcular todas estas partes de Time Intelligence, que es una parte muy importante porque en cualquier report que se hace, ya sea financiero o de ventas o de cualquier tipo de negocio, son un tipo de valor y de medida que se suelen pedir. Luego trabajo con tablas y matrices, que también tiene su aquel, sobre todo las partes de matrices y ver cómo hacer matrices no simples, sino ya más complejas a lo que un cliente te puede pedir a nivel de requisitos. Los marcadores y sí que la parte importante que diría también del curso y del bloque, que es, como ha comentado Matías, aparte de trabajar con Power BI y Desktop, pues presentaremos una serie de herramientas que, si bien, bueno, hay mucha gente que trabaja día a día con Power BI, pero no conoce estas herramientas porque no les suenan o porque nunca lo han necesitado, pero bueno, son herramientas muy potentes como Tabular Editor, son herramientas gratuitas. Tabular Editor para trabajar no solo con el modelo Power BI, es una herramienta para trabajar con modelos tabulares que se lleva usando de bastante tiempo. Luego hay otra también muy curiosa, que es el DAX Studio, que nos sirve incluso para ver el performance de cada una de las medidas que tenemos definidas en nuestro proyecto de Power BI. Nos permite crear medidas con script en cascada. Pues bueno, es una herramienta muy útil. Y también otra herramienta como ALM Toolkit que nos va a permitir, por ejemplo, comparar versiones de ficheros de Power BI. Esta parte, que es un poco la que
nos dificulta siempre cuando hay varias personas trabajando en un mismo fichero porque no hay un control de código al estilo de un proyecto por ejemplo, de Cesar, de .NET, porque por detrás al final los ficheros pues son una serie es un zip comprimido con una serie de ficheros y eso hace que sea muy complejo el tener un control de código fuente y de versionado. Pero bueno, con esta herramienta de ALM Toolkit pues también haremos una pequeña visión de cómo comparar versiones una con otra y ver lo que se ha añadido, lo que no, y hacernos eso un poco más fácil. Si pasas, Matías, al bloque 3. Como parte del, bueno, no se he comentado en el bloque 2, pero bueno, todo esto que estamos viendo que es teoría, digamos, pura y dura, bueno, pues va a ir asociado con unos laboratorios que iremos haciendo en streaming y que luego el propio alumno, pues pasaremos la documentación del laboratorio, se irá haciendo y estaremos también para resolver las dudas del laboratorio que tendrán cada uno de los puntos que vamos viendo teóricamente. La parte final, una vez se ha trabajado con la herramienta, con las distintas herramientas, se ha conseguido el report y demás, sería la parte de publicación y de compartir el informe. Ha comentado antes Matías que para compartir el informe, pues bueno, se utiliza el servicio de Power BI. Aquí pues veremos las distintas licencias que tenemos. Pero bueno, tenés desde Power BI Free que te permite compartir en un workspace propio, pero no te permite crear workspace, a la licencia Pro, que tiene un coste alrededor de, creo que eran $10 mensuales. Y luego las capacidades premium, que están pensadas más para nivel de empresa o para nivel de embedido, como es Power BI Embedded, que al final te convierte también tu capacidad en una capacidad premium. Veremos también el lenguaje natural de preguntas y respuestas, que esto que una vez que tenemos publicado el informe, pues desde el propio servicio de Power BI se pueden hacer preguntas, por ejemplo, ¿qué ventas tuve en el año 2018? Y esto tiene por detrás la inteligencia artificial para que te pueda hacer ese cálculo automáticamente sin que tú lo hayas definido en una medida tal cual. Luego, acceso a dashboards, como ha dicho Matías, se puede cada visual que tú tienes de tu report, pues bueno, te puedes crear un dashboard, puedes hacer un pin de cada report en ese dashboard para poder compartirlo. Funcionalidades nuevas que te permiten ya copiar ese visual como imagen y compartirlo por email o por Teams o por lo que sea. Trabajo con Workspace, bueno, en el caso del curso si se trabajará con licencia, bueno, el alumno que tenga licencia Pro, tenga la suerte, podrá trabajar un poco más con un Workspace determinado, pero si no, pues será con el Workspace propio de la licencia gratuita. Y luego los roles por RLS, veremos que una vez que se ha compartido un informe, cómo poder tener distintos roles asociados al usuario que se conecta y de esa forma poder ver una información u otra. Porque, por ejemplo, si tú eres administrador de una empresa, pues verás información relativa a la compañía entera, pero si eres un cliente, pues se filtrará esa información y solamente verás información, por ejemplo, referente a tu compañía y no al resto de compañías. Pues también veremos cómo aplicar tanto los filtros de roles a nivel de report en un report publicado, como poder pasar filtros y roles, por ejemplo, a un informe que esté embedido en una web. Y ahora lo que iba a enseñar una vez, bueno, me faltaba esa parte, no, vuelve, que me he saltado la slide la de atrás, esa. ¿Cómo está estructurado el curso? Pues el curso son 24 horas de curso, se impartirán 2 horas de lunes a miércoles de 6 a 8 de la tarde. Está pensado en ese horario y de 2 horas en 2 horas, pues para que la gente que está trabajando pues sea un horario
relativamente cómodo y no te interfiera en tu día a día. Y bueno, hacerlo de 2 horas en 2 horas porque para tampoco hacerlo muy pesado ni dar todo el contenido en 3-4 días. Creo que es más cómodo verlo así poco a poco. La parte práctica, como he comentado, pues bueno, al tener también las 24 horas repartidas entre varios días, también va a permitir que el alumno pues trabaje por su cuenta en la práctica y luego al día siguiente pues, o a la semana siguiente pueda preguntar esas dudas a los ponentes. Va a ser un curso en live streaming, se va a hacer, pues, al igual que estamos haciendo este webinar, se va a hacer por Teams y se irá compartiendo pantallas, se irán compartiendo los recursos y se irá viendo todo. Y nada, los ponentes, como ya se ha comentado, pues serán mi compañero Matías y yo. Nada, el enlace lo tenéis en la página de Codehouse y desde ahí os podéis pedir información o podéis apuntaros directamente. Y como última parte del webinar, pues iba a enseñar un poco este gráfico este report que se ve ahí de Power BI es un report que hicimos aquí en Braven para mostrar un poco el tema de los datos de COVID-19 en España, utilizando los datos que nos da el Ministerio de Sanidad. Y os voy a enseñar un poco en la propia herramienta de Power BI Desktop cómo lo he montado de una manera rápida, no voy a entrar mucho en profundidad, y cómo lo he publicado para que esté disponible para cualquier persona que quisiera acceder, incluso sin tener licencia de Power BI. Voy a compartir yo mi pantalla. Avísame, Matías, si se ve, que no... Creo que sí, que debería verse ya. Sí. Vale. Yo debería, al menos. Vale, pues bueno, aquí tenemos la herramienta que ha comentado Matías, que es Power BI Desktop, que las distintas opciones, enlaces que tenemos para jugar con el informe, el lienzo donde tenemos toda la información, la sección de nuestras tablas con los datos, una sección de visuals en la que podemos ir arrastrando cada visual a nuestro lienzo para ir pintándolo, una sección de filtros para aplicar bien a cada visual o bien a nivel de report o de página. Aquí tenemos la sección para ver en sí los datos que tenemos importados. En este caso, ahora os voy a comentar cómo lo he montado, pero es un CSV importado que me descargo de forma automática desde la página de COVID-19 del Ministerio de Sanidad. Bueno, aquí podemos ver los datos. Y luego tenemos otra ventanita donde veríamos las relaciones de nuestro modelo. En este caso un modelo muy simple porque solamente tengo una tabla con una tabla duplicada sin filtrar y una tabla de una dimensión de fechas. Tampoco tengo mucho más. Bueno, esto es para un mail to que metí y tipo de datos. ¿Cómo se ha montado? Como ha comentado Matías, lo primero de todo es conectar una fuente y transformar el dato. Buscando fuentes que estuve probando con unas cuantas, pero bueno, al final decidí quedarme con esta del Ministerio de Sanidad, que es esta página que estáis viendo. El problema es que justo hace 2 días que no se actualiza la información en la página y tenemos datos del 17 de mayo, pero bueno, nos sirve para ver el ejemplo. Y aquí en la parte de datos, pues bueno, vemos que tenemos un enlace, que es un enlace a un CSV, que si pinchas te lo descargas y es un CSV de este estilo, que bueno, para verlo un poco mejor podemos transformarlo en columnas. Y nada, es un informe en el que por comunidad y por fecha te va dando el número de casos PCRs, hospitalizados, recuperados, fallecidos, y te da el acumulado siempre, el total. Entonces, bueno, y aquí una serie de notas y digamos que tenemos un CSV a lo bruto. Entonces, desde
desde Power BI Desktop lo que hice fue añadir como fuente, en este caso no es un CSV que está físicamente, sino que es un enlace web, entonces lo he añadido como enlace web, y una vez añadido que ya te lo carga, lo que he hecho es empezar a trabajar en la transformación y la limpieza de datos. Si vamos al Advanced Editor, podemos ver todos los pasos que tengo aplicados, y aquí también se puede ver paso a paso todos los pasos que se han hecho. Y nada, por un poco así por encima, pues nada, he estado cambiando el nombre de alguna columna que venía en mayúscula, he tenido que hacer un rename de, bueno, una asociación del código de comunidad autónoma a la comunidad autónoma que es, pues bueno, esa relación la hago también aquí con Power Query. Puedo hacer transformación del tipo de datos porque todos los datos numéricos me venían en tipo string y los he convertido a enteros. Hacer algún cálculo con casos totales, hacer un replace de como eran columnas de tipo texto y venían con la palabra null, hacerlo un replace a 0 para ponerla de manera numérica, esa columna de forma numérica, de tipo numérico. Entonces, bueno, esta parte de aquí de Power Query es la parte al principio en la que hay que, parece que no, pero es muy importante dedicarle tiempo, hacer una buena limpieza de datos y transformar para luego que te quede con las distintas tablas, en este caso solamente una, pero cuando tengas varias, poder tener tu tabla de hechos principal bien limpia y definida y tus dimensiones también bien acotadas para poder tener un buen modelo, que bueno, eso ya veremos en el curso, pero el modelo es la parte principal antes de empezar a trabajar con la parte visual. Y nada, una vez hecho esa limpieza de datos y de transformación un poco de tipos de columnas, lo que he hecho pues es definir cada una de las medidas que me hacen falta pues para calcular. Yo estoy mostrando aquí datos acumulados, que es lo que me devuelve el CSV, pero también quería mostrar datos día a día. En este caso, el incremento de casos, por ejemplo, que hay cada día, pero solamente esos incrementos los quiero mostrar en estos campos y en el mapa. Y en el resto de gráficos, que son estos de aquí abajo y estos de aquí, quiero datos acumulados. Entonces, bueno, lo que hice fue tener un par de tablas, una con la dimensión de fecha asociada, que es la serie histórica, y otra sin la serie histórica. De esta forma, cuando yo voy cambiando de filtro, vemos que los datos acumulados se mantienen y los otros cambian. Y nada, para ver alguna medida, por ejemplo, cómo calculo los casos día a día, pues bueno, esto ya es el lenguaje, como hemos dicho, lenguaje DAX, cómo se usa. Y nada, utilizando el valor de la combo, pues voy utilizando una serie de filtros para calcular la diferencia del total menos el total del día anterior. Bueno, al fin, tampoco vamos a entrar en el detalle de lo que es la función, pero como vemos, como definiendo unas cuantas medidas, que he definido 4 medidas para los 4 campos, para calcular los casos acumulados del último día y la diferencia, pues he conseguido montar un report aquí, y diría que este report pues ha montado en no más de 6-8 horas. Entonces aquí vemos la potencia de cómo con un origen de datos en bruto como puede ser este CSV, conseguir algo tan visual y llamativo como un report con todos estos tipos. Incluso, bueno, pues se han metido también algunos tooltips customizados, porque esto te devolvía solamente un numerillo, pues bueno, se ha metido ahí alguna cosilla más. Y bueno, en muy poco tiempo, que es otra de lo que yo le veo a esta herramienta Power BI, que es que en poco tiempo y pocos clics se puede conseguir algo bastante aparente. Evidentemente, cuando es un producto ya con unos requisitos más avanzados de un cliente con Rackspace, pues se convierten en proyectos mucho más largos, incluso de meses, pero bueno, sí que te permite hacer grandes cosas en poco tiempo.
Y nada, por mi parte, nada más. No sé si Matías quieres añadir algo más. Sí, bueno, un poco lo que acabas de decir, si os fijáis, pues con lo que ha comentado Pedro, a partir de un CSV tan, entre comillas, tan simple, ¿no? Con la información que tiene y solamente haciendo 4 medidas, pues fijaos lo que se puede sacar. La verdad es que es una herramienta muy potente. Aparte, bueno, aquí pues las funcionalidades que tiene, no solamente filtros, sino visuales, de gráficos, pues se puede hacer a partir de muy poco, se puede hacer mucho, ¿no? Eso es otra de las grandes características que tiene la herramienta. Y bueno, pues si os fijáis, pues toda la gama de colores, de gráficos, la verdad es que es muy completa, es de las herramientas más completas que hay actualmente de Business Intelligence en el mercado. Y bueno, no sé si tenéis alguna cuestión, alguna pregunta. Ahora es el momento. Voy a dejar que se me ha olvidado el enlace por aquí del report por si lo quieren ver, porque al final no lo he comentado, pero bueno, se ha publicado y se ha embedido en una web, y desde ese enlace, pues aunque no tengáis cuenta de Power BI ni nada, podéis acceder directamente al informe. Sí, hacer hincapié en lo que ha comentado antes Pedro en cuanto al curso. Va a ser un curso pues, eminentemente práctico. O sea, en todo momento nosotros iremos haciendo los ejemplos, iremos desarrollando todos los reports, y la idea es que vosotros al mismo tiempo vayáis haciéndolo, vayáis desarrollándolo, ¿no? Si alguien se queda un poco más atrás, pues bueno, lo dejamos para como deberes, ¿no? Para el día siguiente, pero la idea es que vayamos haciéndolo todos juntos y que vayáis viendo, que os vayan saliendo las dudas en el momento, ¿no? Porque bueno, esto al principio quizá algunas cosas eran un poco liosas, pero luego una vez que ya lo interiorizas es bastante simple y puedes sacar muchísimo a partir de muy poca información. Entonces, bueno, hacer hincapié en eso, en que el curso va a ser bastante práctico. ¿Alguna cuestión? Chicos, podéis hacer las preguntas que queráis, o bien quitándose el silencio del micrófono, o si no en el chat de la derecha. Parece que no hay dudas, ¿no? No hay cuestiones. Bueno, lo hemos explicado muy bien. Muy bien. También os he dejado el enlace en el chat de la información sobre el curso que darán Pedro y Matías, por si alguno está interesado, ¿vale, chicos? Así que nada, muchísimas gracias, Pedro, Matías, por estar hoy aquí con nosotros, y esperamos veros pronto. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.